Bueno, lo primero que debemos señalar es que en el contexto de la conmemoración del aniversario de Monseñor y las declaraciones del embajador, debemos recordar al Estado de El Salvador, particularmente a la Fiscalía General, su obligación aún vigente de esclarecer el asesinato de Romero. Las declaraciones del embajador White tienen una dimensión política particular en la medida que es un ex embajador de los Estados Unidos y por tanto no se puede señalar como alguien, dijéramos, ideológicamente o políticamente contrario a los gobiernos salvadoreños. Recordemos que el gobierno de los Estados Unidos por décadas financió estructuras que funcionaron como escuadrones de la muerte, y especialmente desde las décadas de los 70 y a través de la famosa Escuela de las Américas, donde se formaron asesinos, torturadores como el mismo Roberto Dawison. Es decir, Roberto Dawison es un oficial entrenado en la Escuela de las Américas de los Estados Unidos, mientras los Estados Unidos desplegaban en El Salvador una política de estructuración de cadenas de unidades paramilitares, como fue Orden, que tuvo como fin también la eliminación, la tortura, la desaparición de opositores políticos. Entonces, es un ex representante de un gobierno que fue un aliado de los gobiernos de El Salvador que promovieron las grandes violaciones a los derechos humanos. Por supuesto que con más profundidad cuando vino la era Reagan. Él pertenece al gobierno de Jimmy Carter como embajador. En el contexto actual, la presencia del ex embajador en el país y su recordatorio de esta información, que durante años se ha conocido y que se ha establecido incluso en cortes de los Estados Unidos, debe ser un llamado de atención para exigir al Estado su vigente obligación de investigar y esclarecer el crimen. Lo paradójico de todo esto es que tiene que ser gente de fuera que venga a recordarnos o a decirnos: usted tiene una factura pendiente con la justicia, se asesinó a un arzobispo, aquí están los responsables. No ha habido una iniciativa desde el Estado de El Salvador por querer esclarecer y llegar a la verdad, porque los salvadoreños conozcan lo que pasó con la muerte de Romero. Sí, bueno, sí es lamentable que de pronto haya sectores o personas que, porque lo dice un norteamericano, que además es un ex embajador, entonces sí tiene calidad de verdad, pero creo que él en su calidad personal hace un gesto positivo. Recordemos que la doctora Hernández junto a Monseñor Rivera promueven una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en el año 2000 también determina la autoría de Dawison, del señor Sagrera, Fernando Sagrera, el capitán Eduardo Ávila, el capitán Saravia en el asesinato de Monseñor Romero, y que demanda del Estado de El Salvador la anulación de la amnistía. Y dentro de poco representantes del Estado van a ser convocados a la comisión para una reunión de trabajo en la que se estudia una propuesta de reparaciones presentada por Tutela Legal, que es una propuesta de reparaciones exclusivamente morales para exigir que el Estado pida perdón y que cesen los homenajes públicos al asesino de Monseñor Romero, que fue Roberto Dawison. Y hay a lo largo también, por supuesto, en los 90s y los 80s una lucha por la verdad de los organismos de derechos humanos, las víctimas, la Iglesia en general, está la Universidad Centroamericana también. Entonces, sí creo que debemos tomar el sentido positivo de las declaraciones del embajador para animar esta lucha de muchos años por la verdad en el caso del martirio de nuestro arzobispo. ¿Qué está esperando entonces El Salvador para dar ese paso? ¿Por qué no se quiere investigar? ¿Por qué se insiste en callar y en mantenerse al margen de lo que el mandato internacional y el tema sobre derechos humanos nos está ordenando? Bueno, obviamente hay un interés político muy grande en las altas esferas del Estado y también en los sectores de gran poder económico, que como ya usted lo dijo, también están involucrados muchos, dijéramos, empresarios o familias millonarias de El Salvador en el asesinato de Monseñor Romero, pero también en el financiamiento de los escuadrones de la muerte. Es decir, estamos hablando de un grupo muy poderoso de personas
económica y políticamente poderosas y altos funcionarios del Estado que están protegiendo a los criminales que asesinaron a Monseñor Romero y a miles de salvadoreños. Y esto llega hasta las autoridades actuales. El presidente Saca, su predecesor, el presidente Flores y bueno, lo mismo Calderón, Sol y Cristiani, los hemos visto todos los años rindiendo homenajes y honores a Roberto Dawison en su tumba. Está el tema reciente de la plaza que es inaugurada con un discurso de Saca y por supuesto sus aseveraciones en el sentido que no moverán un dedo para anular la ley de amnistía. Y mintiendo abiertamente a la población en el sentido que la ley de amnistía es consustancial al proceso de paz. Los acuerdos de paz niegan la impunidad, incluso proclaman como principio de los acuerdos la superación de la impunidad. En ese sentido, el presidente Saca, su canciller Laínez y su vicecanciller Calix están mintiendo y están tergiversando información. Entonces lo que existe es una complicidad de las altas autoridades de la justicia por encubrir a los criminales. Entonces, caras muy visibles, ¿no? Los dirigentes del Partido Arena, el presidente Saca, el expresidente Flores, pero muy especialmente también los fiscales generales, Belisario Artiga y actualmente el fiscal Garrit Safi, en la medida que no promueven la continuidad del caso y no han solicitado la reapertura de la investigación formalmente ante el actual juez cuarto de instrucción. En esa medida ellos también están encubriendo a los criminales e incurren incluso en delito. Los fiscales incurren en el delito de omisión de investigación porque ellos tienen constitucional y legalmente la obligación de investigar este tipo de crímenes. Su planteamiento, licenciado, entiendo entonces que todo el aparato de Estado, comenzando desde los tres poderes del Estado hasta el juez, bailan el mismo compás. Un juez perfectamente puede negarse a aplicar una ley de amnistía y abrir un proceso, igualmente desde la Fiscalía, pero aquí lo que usted está planteando es que todo el sistema en su conjunto se une y acuerpa una ley de amnistía. Claro. Esto es lo que la Procuraduría de los Derechos Humanos ha denominado el funcionamiento perverso del sistema de justicia, precisamente hablando del caso de la masacre de los jesuitas, en la cual la jueza de instancia se ve obligada a no aplicar la amnistía en razón de la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional del Salvador, pero indebidamente aplica la figura de la prescripción, de la no persecución del caso en razón del paso del tiempo. Y esto después encuentra la complicidad de una Cámara de segunda instancia, una actuación indebida de la Sala de lo Penal, una actuación totalmente bochornosa de la Fiscalía o de los fiscales designados en aquel momento por Belisario Artiga, que desde el primer paso procesal estuvieron pidiendo la amnistía y la prescripción a favor de los asesinos intelectuales de nuestros padres jesuitas. Y entonces vemos como desde el fiscal adscrito al tribunal hasta la Sala de lo Penal y la misma Sala de lo Constitucional, que en su sentencia del año 2000 deliberadamente omitió pronunciarse sobre la prescripción, pese a que se le demandó ese punto, vemos que funcionan en orden a sostener la impunidad, a proteger la cúpula militar que dominaba la Fuerza Armada al momento del asesinato de los jesuitas. Se activan en defensa de la impunidad y en atropello a los derechos de las víctimas. Entonces sí hablamos aquí de un estado de impunidad, de una desnaturalización y degeneración casi total del Estado de Derecho, y que El Salvador es por tanto el paraíso de los criminales de lesa humanidad y de los criminales de guerra que cometieron estos crímenes. Por eso es tan importante el clamor de justicia, mantener vivo el clamor de justicia de nuestro pueblo y las exigencias de justicia que estamos presentando los organismos ante los tribunales. Claro, imagínense lo que significa investigar el asesinato de Romero, los escuadrones de la muerte. Probablemente significaría investigar a varios de las familias económicamente más poderosas del Salvador. Hay algunos nombres en la Comisión de la Verdad y están los asesinos de Monseñor Romero, donde yo decía, se menciona este señor Mario Molina, Fernando Sagrera, se menciona el señor David Ernesto Panamá, que es miembro de otro de los más temibles escuadrones de la muerte de aquella época en la S2 de la Guardia, bajo el mando del mayor Mario Denis Morán. Es decir, son fundadores del Partido Arena,
pero que obviamente actuaban con el amparo y financiamiento de millonarios. Y se menciona mucho el grupo radicado en Miami, es decir, varios de los más pudientes millonarios, oligarcas de nuestro país podrían ser investigados.